Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. No tan malo para un murciélago de mazmorra, traducción. Escrito por Bucare en Wattpad por primera vez en su carrera, Severus Snape recibe regalos en el Día del Maestro. Y, por supuesto, es un desastre al respecto. O bien, los Slytherin están tratando en secreto de encontrar algo que regalarle a su maestro, pero no son tan sutiles como creen. Imagen no de mi autoría. Autor. Amiger solamente la traducción es de mi propiedad. 1. Los niños estaban siendo muy extraños. Bueno, al menos más de lo habitual. Después de todo, esa era la norma en una escuela llena de magia. Todos actuaron de manera sospechosa durante toda la semana y él no tenía idea de por qué. No lo notó al principio, nunca estaba demasiado atento con ellos y los dejaba solos, pero incluso él podía ver cómo susurraban entre sí mientras lo miraban fijamente y luego se detenían repentinamente cuando él estaba demasiado cerca. Intentaron ser sutiles al respecto, pero después de ser espía y maestro durante tanto tiempo, por supuesto que él notaría su repentino silencio y su postura incómoda mientras esperaban que él se fuera. No podrían pensar que podrían engañarlo de esa manera, ¿verdad? Sus serpientes estaban planeando algo, pero él no tenía idea de qué. No pensó que sería algo malo, bueno, no tanto, aunque no pudo evitar preocuparse un poco. ¿Qué había sucedido para provocar este repentino cambio de actitud? ¿Fue él? Él no lo cree así, actúa como siempre lo ha hecho. Estricto, frío y severo. Debe estar sucediendo algo más, pero ¿qué exactamente? Pasaban más tiempo en la sala común, especialmente los mayores, susurrando y pasando notas mientras pensaban que nadie los miraba. No le habría parecido sospechoso si no conociera personalmente a estos niños. Draco y sus amigos, Vincent Crabble y Gregory Goyle, siempre caminaban por la escuela y el jardín cuando tenían tiempo libre, aparentemente incapaces de sentarse en el mismo lugar durante más de 5 minutos seguidos, metiéndose con todos los que encontraban. Blaise y Pique normalmente pasaban el rato en sus dormitorios, leyendo algunas revistas muggles que sus padres odiaban tanto. En su opinión, también eran de mal gusto, pero, por desgracia, los adolescentes eran así y al menos tenían la intención de ocultarlo. ¿Pero entonces cómo lo sabe? Bueno, el jefe de casa siempre tiene que revisar los correos que llegan del Owl Post, por eso. Sin embargo, los niños no parecen saberlo, de lo contrario no comprarían todo tipo de basura allí. O al menos eso pensaba. A Pansy y sus amigas, Daphne, Rarity y Tracey, normalmente les gustaba chismorrear entre ellas y preferían sentarse en la biblioteca para parecer ocupadas o, si hacía buen tiempo, en el Clock Tower Country Yard. Eran las chicas doradas de Slytherin, para sorpresa de nadie. Marcus Flint, Graham Montague y Millicent Bulstrode eran otro pequeño grupo de sexto año. 3 de ellos también formaban parte del Gobstone Club. Incluso intentaban entrar en el equipo para jugar a un nivel competitivo. Realmente no le gusta ese juego, el líquido pútrido que viene con la pérdida era demasiado repugnante en su opinión, aunque mejor que el Quidditch. Al menos no tienes la posibilidad de caer de cabeza. También había otras camarillas. Theodore Nott, Fischer Frey y Colby Cray eran una, por ejemplo. Un poco testarudos los otros dos, para ser honesto, y Nott Jr. Parecía ser el líder por eso. Sin embargo, a diferencia de Draco, no molestaban a otras personas. Liz Tuttle, Violet McDowell y Ismelda Murks fueron otras. Tenían mala sangre con las Golden Girls por algo que él no recuerda exactamente, pero si la memoria no me falla debe tener algo que ver con uno de sus novios, o exnovio ahora. Algo sobre la infidelidad. No pudo evitar resoplar. La mayoría de estos novios de la infancia ni siquiera durarían hasta la graduación y mucho menos terminarían casándose al final. Vio a muchos niños así, jugando y enamorándose, sin darse cuenta que son solo hormonas, pero nunca te dejan decir nada, incluso ofendiéndose por tus acusaciones y tener una actitud para el resto del mes. Realmente no valía la pena intentar hablar con ellos. De todos modos harían lo que pensaran que era correcto, siempre pensando que son muy maduros para su edad, desafortunadamente, un engaño por el que todos los niños tenían que pasar, como parecía. En este punto, deja que suceda. Vio que un corazón roto o un ego malcriado eran mucho mejores maestros en estos casos. Se preguntó si él también era tan dramático cuando tenía su edad. Ciertamente no lo creía así, quién sabe. Los recuerdos pueden ser bastante complicados a veces.
Pero al menos, no andaba por ahí tratando de perseguir faldas y pelear con otros chicos por ellas, más ocupado con su fascinación por las pociones y las artes oscuras. Pero solo porque la mayoría de los adolescentes fueran tontos no significaba que él no tuviera buenos estudiantes. Gracias a Merlin por eso, porque de lo contrario no habría podido mantener la cordura en este maldito castillo. Como Miles Bletchley. Un estudiante suyo de cuarto año que también estaba intentando ingresar al equipo de Quidditch como guardián. Un tipo inteligente, que se ocupaba de sus propios asuntos y estudiaba relativamente bien, obteniendo en su mayoría E y hoy alguna que otra A en sus exámenes. También me vinieron a la mente Craig Bowker, Eliza Parkinson y Theodora Davis. Todos bastante niños la mayor parte del tiempo, ahora que lo piensa. Su primer y segundo año también fueron bastante buenos en su mayor parte. Tal vez fue porque acababan de entrar a Hogwarts y el asombro seguía ahí, haciéndolos trabajar más duro que los demás, ya que tenían hambre de conocimiento del nuevo mundo. Generalmente esa chispa se apagaba alrededor del tercer o cuarto año, viendo que se interesaban más en chismear y correr que en estudiar magia. Era más difícil mantener su interés en los temas la mayor parte del tiempo, especialmente en cosas como runas o pociones, ya que se trataba más de memorizar y crear, en lugar de agitar la varita. Aunque él no lo toleraría. No aceptaría nada más que una E en su clase, al menos también, y la mayoría de la escuela lo sabía. Y si querían aprender en el nivel éxtasis, bueno, sería mejor que estudiaran como si su vida dependiera de ello, porque él no aceptaría a nadie allí fácilmente. No solo tenían que tener pasión sino también talento, lo que lo hacía muy poco atractivo para la mayoría. Sin embargo, cuanto menos estudiantes, mejor para él. Ya era demasiado trabajo y estrés enseñar a un grupo de tontos que no tenían idea o interés en este asunto, tener que estar siempre vigilados para evitar que explotaran un caldero y mataran a alguien era solo otra desventaja. Estaría condenado si seguía los pasos de Slughorn y dejaba que un idiota con una varita ocupara una posición como pocionista, o peor aún, maestro de pociones solo porque tenía un padre rico que tenía dinero. Ni siquiera pensó en lo catastrófico que sería eso. Especialmente como cierto estudiante suyo, algunas personas simplemente no fueron hechas para este arte. No podían o no querían entender lo delicado y cuidadoso que había que ser para preparar algo que podía cambiar la vida de alguien, ya fuera para bien o para mal, según la intención. En realidad, harían más daño que bien, incluso terminarían matando a alguien sin siquiera intentarlo. Y como maestro, no tenía ninguna maldita intención de ir a Azkaban porque uno de los niños era demasiado estúpido para revolver la olla en el sentido contrario a las agujas del reloj, y no al revés. Al menos como jefe de la casa Slytherin, solo tenía que cuidar de sus propias serpientes fuera de las clases, incluso si todavía tenía que pasar por detenciones o patrullas nocturnas. No creía que hubiera podido vivir tanto tiempo si tuviera que cuidar de toda la escuela y solo tenía 33 años por el bien de Merlin. Mientras pensaba esto, vio un montón de serpientes reunidas en un rincón. Por supuesto, notó el cabello rubio platino desde una milla de distancia. Draco. De tal palo tal astilla. A su lado estaban sus dos secuaces y otras dos chicas. Pansy y Daphne. Y todos parecían muy enojados también. Se acercó para ver si se produciría una pelea o no. ¿Me estás tomando el pelo? El chico rubio resopló con frustración, mientras se pasaba el cabello por las manos. ¿Qué tan difícil es encontrar algo sobre alguien? Dímelo tú. Tú eres quien supuestamente era tan cercano a él. Pansy le espetó. Ella siempre tuvo un temperamento feroz, un pequeño empujón la hacía explotar como un hipogrifo. Vamos. ¿Cómo diablos se supone que voy a saber acerca de sus pasatiempos y gustos? Consigamos un libro de pociones o algo así y terminemos con esto. Vincent suspiró, Gregory a su lado. Todos sabemos eso, no seas tan básico. Sin embargo, Daphne se burló de él. ¿Cuál es el punto de hacer algo que cualquiera puede hacer? ¿Por qué no le preguntas a tu padre? Sabrina le señaló al rubio. Debería poder darnos algo. ¿Estás bromeando? No puede mantener la boca cerrada incluso si su vida dependiera de ello, amigo. Mi madre, conscientemente, no le dice cosas como estas para que no se le escape en la primera oportunidad que tenga. Pero bueno, le escribiré, ¿vale? Tal vez pueda sacarle algo sin que él sospeche nada. Severus no pudo evitar resoplar ante eso. Tenía que dárselo al chico, aunque Lucius era realmente un mal mentiroso. Siempre se movía inquieto, se volvía más ágil y evitaba el contacto visual cuando tenía algo que ocultar, lo que lo hacía muy obvio para las personas que lo conocían personalmente.
Está bien entonces, decidió continuar su camino ya que no parecía que estuvieran a punto de meterse con nadie y observó divertido cómo los niños se pusieron tensos y se callaron rápidamente cuando pasó junto a ellos. Para ser honesto, no podía decir que no lo disfrutó. Una parte de él también deseaba que siempre fueran así, especialmente en clase. Entonces no tendría que preocuparse de que pusieran algo en un caldero que no debía causar una explosión. Alrededor de la hora de la cena, se olvidó por completo de todo esto hasta que fue a las mazmorras y entró a la sala común. Unos jóvenes estaban en la mesa, junto a la chimenea, haciendo algo. Llevaban papeles, tinteros, plumas y algunos crayones. Deben haber estado muy concentrados en lo que sea que estaban haciendo porque no notaron en absoluto la figura grande y oscura. Está bien, les dijo a los niños, haciéndolos estremecerse. Tienen que ir a sus dormitorios, el toque de queda casi ha llegado. Sí, el niño, Edward, tartamudeó con una sonrisa incómoda. Sí, señor. Lo tengo. Lo haremos. Sí, señor. Snape. No hay necesidad de preocuparse. Snape notó que todos ocultaban el papel con los brazos, una niña llamada Edith incluso se recostaba sobre él para asegurarse de que no viera ni una sola línea. Lo encuentra bastante inusual pero no dijo nada. Quizás era alguna carta personal que iba a enviar a sus padres, ¿quién sabe? No era asunto suyo. Actuó como si no lo hubiera notado en absoluto y fue al otro lado de la habitación para darles espacio para empacar todas sus cosas mientras gritaba a otros estudiantes que subieran las escaleras. Pero señor. Uno de los mayores, Marcus, intentó insistir. Todavía necesito estudiar astronomía. Tenemos un examen mañana. Bueno, señor. Flint, tal vez si hubiera usado su tiempo adecuadamente podría haber estudiado más. Señor, sin peros ni sin nada más. El hombre lo interrumpió. Estudia en tu habitación si puedes, sin molestar a los demás, pero no puedo dejarte salir incluso si es la sala común y lo sabes. Te sugiero que te levantes temprano mañana por la mañana y mires tus notas antes de la hora de inicio de clases. El adolescente le dio un suspiro exagerado que fue tan fuerte que algunos estudiantes se volvieron hacia ellos para ver qué estaba pasando. Snape le dio una de sus infames miradas, y Marcus se levantó sin quejas adicionales también. Algunos otros estudiantes le desearon buenas noches y él les devolvió el gesto asintiendo. Después de asegurarse de que no había nadie afuera, salió de la sala común y se dirigió hacia su propia oficina a través de las mazmorras. Todavía tenía que preparar algunos trabajos para el próximo semestre. 2 a la mañana siguiente se despertó con un terrible dolor de cabeza. No es bueno. Se levantó y fue al armario del baño a buscar peperas y analgésicos. Afortunadamente, no tuvo clases durante el primer periodo y pudo descansar un poco más durante el día. El sabor demasiado dulce de las pociones permaneció en su lengua por un rato mientras llamaba a un elfo doméstico. Nepei. No pasó más de un minuto para que uno de ellos apareciera, ya que siempre estaban listos para servir, y lo miró con una brillante sonrisa. Sí, señor. ¿Cómo puede ayudar Nepei, señor? ¿Podrías traerme un poco de café? El elfo frunció el ceño por un momento y luego dijo, el desayuno es en media hora, señor. El señor no debería saltarse las comidas, señor. Snape luchó contra la necesidad de poner los ojos en blanco ya que sabía que venían de un lugar de preocupación, se recordó a sí mismo. Después de todo, su trabajo era preocuparse. Ser sarcástico con ellos no ayudó de todos modos ya que comenzaron a llorar a llanto durante horas después de eso y no había nada que pudieras hacer al respecto, no había forma de detenerlo. Lo aprendió de la manera más difícil, eso sí. Lo sé, Nepei, pero hay algunas cosas que quería hacer antes de salir. Y de todos modos no me gusta cuando el gran comedor está lleno de gente, así que me uniré a ellos un poco más tarde. Esta respuesta pareció satisfacer a la criatura cuando comenzó a sonreír de nuevo. ¿Entonces le gustaría al señor tomar su café, señor? Con leche y 3 terrones de azúcar. Por supuesto, señor. Estará listo en un minuto, señor. Y con eso, ella desapareció en el aire con un fuerte sonido de pop. Snape suspiró y fue a sentarse en el escritorio que estaba al otro lado de la habitación después de estirarse un poco. Todavía se sentía un poco cansado y somnoliento, pero sabía que la sensación desaparecería a medida que avanzara el día. Sin embargo, no se molestó en abrir la cortina, la luz natural dañaría demasiado sus ojos en ese momento. Abrió uno de los cajones y sacó los exámenes que aún no había calificado. Perteneció al primer y segundo año. Como sus preguntas eran mucho más simples, él siempre dejaba las de ellos para el final.
Los metió en una carpeta y fue a darse una ducha, ni demasiado fría ni demasiado caliente. Cuando salió, lo esperaba una taza de café. Lindo. Se tomó su tiempo para prepararse. Llevaba un suéter grueso debajo de su túnica ya que en las mazmorras hacía bastante frío. También podría haberse lanzado un hechizo de calentamiento a sí mismo, pero en su opinión, esto era mejor así, también se sentía mucho más acogedor. Después de eso, sacó su varita, encogió la carpeta para que cupiera dentro de su bolsillo y salió. Se aseguró de que no hubiera nadie en el pasillo, no tenía energía para lidiar con ninguno de los mocosos en este momento, incluso si fueran sus serpientes. No tomó más de 10 minutos llegar al gran comedor, y como esperaba, la mayoría de los estudiantes ya se habían ido para ir a sus clases, excepto algunos años mayores que también tenían tiempo libre en esta época. Fue diseñado específicamente de esta manera, para que pudieran tener tiempo adicional para estudiar los temas con los que tenían dificultades, que generalmente eran pociones, herbología, transformaciones o defensa contra las artes oscuras. Aunque, por supuesto, algunos niños también pierden el tiempo, ya sea saliendo con amigos o durmiendo todo el tiempo en lugar de ser productivos. Rápidamente se abrió paso y se sentó en la mesa del personal. Aparte de él, Hagrid, Rolanda y Sibyl también estaban allí ya que de todos modos sus clases normalmente eran después del almuerzo. Se saludaron y volvieron a su propia comida. Gracias a Merlin, ninguno de ellos intentó entablar una pequeña charla con él. Sabía que intentaban ser educados cuando hacían eso, pero realmente lo odiaba. Era demasiado incómodo, incluso para él. Rápidamente cogió pan y mermelada, salchichas y huevos y se los tragó. No se molestó en probar la copa que estaba frente a él, probablemente era jugo de calabaza de todos modos. Demasiado dulce en su opinión, no es algo que preferiría beber tan temprano al menos en la mañana. Aunque parece que a los niños les encanta. Después de perder algo de tiempo comiendo también, se levantó y se dirigió hacia la salida. Todavía tenía que darle su informe a Dumbledore ya que ayer no tuvo tiempo, pero algunas de sus serpientes, 2 estudiantes de 5º año, lo detuvieron a mitad del camino. Levantó una ceja interrogante sin abrir la boca y esperó a que continuaran. Buenos días, señor Snape. La niña, Daphne, le sonrió. Sí, señor, buenos días. El niño, Blaise, dijo con un bostezo. Parecía más inquieto que el otro. Buenos días a ti también. Él respondió, aunque todavía les parecía sospechoso a los dos. ¿Y en qué puedo ayudarte esta hermosa mañana? Preguntó sarcásticamente. En realidad, señor, sonrió Blaise, queríamos ayudarlo. E incluso guiñando un ojo al final. ¿Y en qué querías ayudarme si no te importa que te lo pregunte? Con lo que necesite, señor. Daphne respondió mientras ponía un brazo sobre el hombro del niño. Solo dinos qué hacer. ¿Y quieres ayudarme por qué? Porque eres nuestra maestra favorita. ¿Verdad, Daphne? Por supuesto, Blaise. ¿Quién más sería? Nadie, eso es seguro. Absolutamente. Si ya terminaste con los falsos cumplidos, dijo Snape poniendo los ojos en blanco, me gustaría saber qué obtendrás de esto. Solo la satisfacción de saber que podemos ayudar a nuestro jefe de casa, señor. El chico continuó con sus halagos. Exactamente. La chica asintió con demasiado entusiasmo. Sabes que no obtendrás puntos extra por eso, ¿verdad? Snape lo intentó de nuevo. Y seamos honestos, aquí todos somos Slytherin. Sabes que sé que no estás haciendo esto por la bondad de tu corazón, esto lo hace mucho más sospechoso para mí. Así que también podrías decirme qué estás planeando y yo podría considerar echarte una mano. Daphne y Blaise compartieron una mirada y luego suspiraron derrotados. Bueno, señor, realmente necesitamos ayuda con algo. Dijo la niña. En realidad queríamos saber si podrías ayudarnos con pociones. El otro saltó hacia adelante. Yo lucho con el borrador restaurador de Mandrágora y ella lucha con el borrador de la muerte en vida. Pensamos que si te ayudábamos un poco estarías más dispuesto a ayudarnos con la elaboración de cerveza cuando te lo pidiéramos. Después de todo, ahora no tienes clases y nosotros tampoco, así que pensamos que esta sería la oportunidad perfecta. Snape frunció el ceño por un momento, todavía sin creerlo. Ninguno de los dos era tan bueno en este tema, pero tampoco eran malos en eso. Pero, por otro lado, los éxtasis vendrían este año y esas pociones sí estaban en el plan de estudios. Tal vez querían perfeccionar sus proyectos para poder obtener O en sus finales. Y, como maestro de pociones y jefe de Slytherin, también tenía una responsabilidad hacia ellos. Puaj. Bien. Él escupió.
¿Son solo ustedes dos o hay otros también que quieren tener esta sesión de aprendizaje privada? Solo nosotros dos, señor. Gracias, señor. Snape. Sacó una llave y se la entregó. Vayan a mi oficina, ya saben dónde está. No te metas con nada y espera ahí. Necesito ir a hablar con el director y luego me reuniré con ustedes dos. Está bien, entonces nos iremos. Severus rápidamente se dirigió a las escaleras para subir ya que no se sentía muy cómodo con la idea de que tuvieran acceso total a su lugar de trabajo sin nadie que los monitoreara. En realidad, no había nada que pudiera llevar a saber que él era un espía o que tenía una conexión con los mortífagos, pero aún así, todavía había muchos ingredientes diferentes, hierbas, plantas y otras cosas, que podrían dañarlos si tocaban algo que no debían tocar. Y habiendo sido profesor durante tanto tiempo, sabía que probablemente lo harían. Después de todo, eso es lo que hacen los niños. Hacer cosas que claramente se les dijo que no hicieran y arruinar las cosas. Entonces, se mostró bastante firme en tener su conversación con Albus lo más breve posible para poder controlarlos. Afortunadamente, sus serpientes tenían más sentido común que las otras casas, por lo que confiaba más en ellas para no hacer algo que las lastimara. Se encontró cara a cara con la gárgola que conducía a la oficina del hombre mayor. La criatura de piedra lo miró y esperó a que revelara la contraseña. Snape se adelantó y lo dijo en voz alta después de asegurarse de que no hubiera nadie allí para escucharlo. Gotas de limón. Para ser honesto, no es exactamente la contraseña más segura. Pero Albus nunca fue un hombre que pudiera aceptar críticas en, cualquier asunto y haría lo que quisiera de todos modos, así que no se molestó en decir lo que pensaba en voz alta sobre esto. Si alguien entrara y robara algo, sería su problema resolverlo. Albus, gritó mientras entraba. Oh. Severus, por favor entra. Dijo el hombre detrás de su escritorio con una sonrisa. Buenos días, es raro verte levantarte tan tarde. Snape no se molestó en responder a ese comentario y rápidamente llegó al punto principal. Hablé con Augustus sobre la próxima misión que les dio el Señor Oscuro. Directo al grano contigo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Aparentemente, había otra profecía sobre él y quería cumplirla, pero antes de que pudieran hacerlo, los aurores vinieron y se la llevaron. Y supongo que querían hacer una redada en el departamento de los misterios. Sí, exactamente. ¿Sabes cuántos de sus seguidores se unirán a esa redada? Sacudió la cabeza. Aparte de que Bellatrix, Augustus y Travers son el trío principal, no tengo idea. El propio Señor Oscuro les encargó esto y obtuvieron permiso total para decidir llevarse a quien quisieran con ellos, pero se negaron a decirme nada más. ¿Todavía dudan de tu lealtad, entonces? Snape se burló. Aparte de Bellatrix, no. Y está más enojada por el hecho de que él confía más en mí que en ella, pero eso no le impide atacarme cada vez que puede. Bueno, gracias, Severus. Esto es más de lo que podríamos haber encontrado por nosotros mismos. Dijo Albus con una sonrisa. Y por cierto, ¿cómo van tus clases? Dígame usted. Solo Longbottom y Potter hicieron estallar 7 calderos este mes. A este ritmo no habrá suficientes para fin de año. El hombre se rió entre dientes como si acabara de escuchar un buen chiste. Bueno, los niños serán niños, supongo. Mientras aprendan la lección no es tan malo, ¿verdad? Snape quería decir que saben lo mínimo, incluso si eso es así, pero simplemente le restó importancia. ¿Cuál era el punto, de todos modos? Nada cambiaría. Si no tienes nada más que decirme, me iré. Tengo algunos estudiantes que me están esperando. Que tengas un buen día, entonces, Severus. Snape salió de la habitación mientras la estatua de la gárgola cerraba la puerta con sus alas. Había más estudiantes afuera ahora, probablemente en su recreo. La mayoría se iría al otro lado al verlo venir, intimidados por su aura oscura. Era algo a lo que ninguno de ellos podía acostumbrarse, incluso después de verlo durante tantos años. Cuando entró a las mazmorras y abrió la puerta, vio a Daphne y Blaise muy incómodos y sin aliento. Se burló, pensando lo peor y sacó su varita para lanzar un terjeo para limpiar toda la habitación, incluidos los 2 adolescentes que lo miraban con ojos grandes y tensos. Si van a hacer algo tan desagradable juntos, será mejor que no lo hagan cerca de mí. ¿Qué? Dijo la chica con confusión. Luego sus cejas se arquearon cuando ella se dio cuenta de lo que había querido decir y rápidamente se levantó mientras negaba con la cabeza. No, señor. Eso no es todo. Definitivamente no estamos juntos. Preferiría morir antes que tocar a ese mestizo.
Blaise se burló de la chica, claramente ofendido, como si te dejara. Tú, basta, ustedes dos. Espetó Snape. No quiero escuchar nada más. Señorita Greengrass, puede limpiar los estantes y ordenar los suministros para ver si nos falta algo. Señor Zabini, puede ir a guardar las cajas y luego limpiar esos calderos para la próxima lección. Comenzaremos nuestra sesión cuando termine de calificar estos trabajos. Ninguno de los dos parecía feliz con sus tareas, pero obedecieron. Sí, señor. Como desee, señor Snape. Trabajaron en silencio, aunque escuchó al niño maldecir en voz alta cuando dejó caer una de esas cajas en su pie. Trabajó rápido, incluso agregando algunas notas a los papeles con su pluma para que los niños también pudieran aprender de la manera correcta, aunque no pensó que realmente tomarían en serio su trabajo. Al menos, sus padres no podían decir que él no lo estaba intentando. Estaba en su último trabajo cuando escuchó un montón de pasos corriendo hacia ellos. La puerta se abrió de golpe y entraron unos niños angustiados. Señor Snape. Hay una pelea. Una bruja de tercer año, Amatista, gritó. Los prefectos intentaron detenerlos, incluso restándoles puntos, pero no les importa. ¿Sí? Su amigo, Fabián, dijo asintiendo. Perderemos todos nuestros puntos si esto continúa. Este año no podremos conseguir la copa de las casas. Snape suspiró fuertemente pero se levantó también. Parecía que los problemas siempre encontraban la manera de atraparlo. ¿Quién está peleando? ¿No pudiste encontrar otros profesores? Es Malfoy. Está peleando con uno de los Weasley. No pudimos encontrar ningún otro profesor, señor. Tienes que estar bromeando, pensó el hombre. ¿Tenía que suceder esto todas las semanas? ¿Dónde están? En la entrada, frente a las escaleras. Se volvió hacia Blaise y Daphne. Ustedes dos continúen. Regreso en un minuto. No esperó a escuchar su respuesta y se fue para seguir a los niños. Si se hubiera molestado en mirar atrás, tal vez habría visto cómo los dos parecían haber ganado un partido de abandono. Quizás entonces no se habría ido. ¿Quién sabe? Pero ahora, cualquier cosa que estuvieran haciendo entonces, podrían continuar ahora. Podía escuchar dos voces diferentes lanzándose maldiciones entre sí a medida que se acercaba. Con cuidado, salió y gritó. ¿Qué diablos está pasando aquí? Será mejor que ustedes dos se detengan antes de que los obligue. Ambos niños se detuvieron, aunque el chico Weasley parecía más sorprendido que Draco. Malfoy lo inició, señor. El Gryffindor le gritó. No podía simplemente mantener su maldita boca cerrada y tenía que hablar tonterías sobre, y decidiste maldecirlo. Pero señor. ¿Lo hiciste o no? El pelirrojo frunció los labios mientras el rubio comenzaba a sonreír. Ambos serán castigados. 20 puntos menos que Gryffindor y Slytherin también. Esta vez, Malfoy parecía tan estupefacto como el pelirrojo. ¿Qué? No solo rompiste las reglas sino que ustedes dos también pusieron en peligro a los otros estudiantes a su alrededor. No voy a tolerar semejante mala conducta. Prepárate este sábado a las 12. Pero solo podemos ir a Oxmea de los fines de semana. Ambos intentaron protestar. Bueno, entonces deberías haberlo pensado antes de comenzar una pelea tonta. Y no, aunque vayas a llorarle a Minerva o a cualquier otra persona, no voy a cambiar de opinión. Usted también, señor Malfoy, llamar a sus padres no va a funcionar esta vez. El chico puso los ojos en blanco y aceptó la derrota sin hacer más escándalo, lo cual era bastante propio de él. Bien. Lo que sea. Salir ahora. Esperó hasta estar seguro de que ambos no intentarían continuar la pelea y luego se dio la vuelta. Los niños pequeños que lo habían llevado allí ya se habían ido, no se los veía por ningún lado. Cuando regresó, tanto Daphne como Blaise habían preparado una estación de trabajo para su propio caldero, incluso tenían sus ingredientes a su lado y esperándolo. Tuvo que admitir que estaba un poco sorprendido por eso, pero no lo demostró. Rápidamente terminó la calificación de los últimos trabajos y se concentró en ellos. Puedes dejar esos libros a un lado, lo que te mostraré será mucho más útil que lo que sea que tenga esa cosa dentro. Pero este es el libro sobre elaboración avanzada de pociones. La chica frunció el ceño. No es lo que la escuela, puedo asegurarle que mi método es mucho más fácil y eficaz, señorita Greengrass. Snape la interrumpió. Y si quieres aprender de un profesional, te sugiero que consigas papel y pluma y empieces a escribir. Les dio consejos que ni siquiera encontrarían en la biblioteca de Hogwarts. Como que cortar las raíces del aspodel es mucho mejor que aplastarlo. De esta forma podrás sacarle mucho más jugo y no tendrás que dedicarle demasiado tiempo.
O que licuar la sal marina africana antes de agregarla al caldero ayudó con la mezcla. Al darse cuenta de eso, la pareja tomó tantas notas como pudo y comenzó a hacer más preguntas que nunca en clases. Snape les respondió a todas, satisfaciendo su interés. Aunque también revisó la habitación para ver si estas dos serpientes hacían algo más que esperar cuando él se fuera. Parecían nerviosos cuando se dieron cuenta de eso, al menos así lo parecía, pero no pudo encontrar nada que complicara mucho las cosas más sospechoso. Sin embargo, todo parecía como era antes, excepto que el contenedor de basura estaba un poco hacia un lado, pero él simplemente asumió que tiraron algo y lo empujaron un poco ya que no había nada más que ver. Y antes de que pudieran siquiera descifrar lo sucedido, el tiempo había pasado como el agua y había llegado el descanso del mediodía. Deberías ir a comer antes de la próxima clase. Snape les dijo mientras tomaba la carpeta para poder guardarla. Esta vez no se molestó en ir al gran comedor. Tenía que preparar su salón de clases de todos modos. Aprenderían un antídoto para los venenos comunes. La mayoría de los de primer año tenían libros de pociones y borradores mágicos, pero él quería escribir la receta, mejorada, por si acaso. Eran más tímidos cuando se trataba de algo venenoso, después de todo era algo nuevo y potencialmente doloroso que nunca antes habían tenido que tocar, por lo que tenía que mostrarles que tampoco había nada que temer. El objetivo de esta lección era mostrarles que incluso la planta más letal podía salvar vidas y él se mantuvo firme en clavar esa lección en sus gruesos cráneos, especialmente porque tendrían que trabajar en cosas aún peores a medida que pasarán los años. 3. ¿Estás seguro de que no te gustaría unirte a mi clase? Hagrid le preguntó por segunda vez. Esta vez tengo en mis manos un par de Skreud de punta explosiva y son muy lindos. Estoy seguro de que a los niños les encantarán. Snape estaba bastante seguro de que nadie estaría interesado en acercarse a esas cosas incluso si les ofrecieran mucho dinero por ello, es decir, cualquiera con algo de sentido común. Era un cruce de una mantícora y un cangrejo de fuego, y tenía un aspecto tan desagradable como parecía. Parecían escorpiones pálidos, viscosos, deformes y sin caparazón, con cuellos largos y cubiertos de una armadura gris y brillante con un montón de aguijones y ventosas para chupar la sangre de sus presas. Sí, algo así existía en el mundo mágico. Y como si esa apariencia repulsiva no fuera suficiente, también tenían un temperamento peor que el de un hipogrifo y podían disparar fuego que quemaría la carne de tus huesos en cuestión de segundos. No tenía idea de por qué o cómo alguien había decidido crear un animal así, pero prefería hacer literalmente cualquier otra cosa que acercarse a esa cosa. Sí, Hagrid, estoy bastante seguro. Snape dijo de nuevo. De todos modos, no soy muy bueno con los animales. Oh, caray. Quizás en otro momento, ¿eh? Absolutamente no. Sí, seguro. Mientras caminaban por el pasillo, dos Gryffindor se les acercaron para hablar con el semigigante. Hola, señores. Potter intentó sonreír, claramente molesto por la presencia del otro hombre. ¿Puedo hablar con Hagrid? Realmente necesito preguntarle algo ahora mismo. Sus dos amigos, el chico Weasley y la chica Ginger, también asentían junto a él, y los tres tenían el mismo ceño fruncido en sus rostros. Sin embargo, Hagrid parecía no darse cuenta de eso y aceptó felizmente. Oh. Por supuesto. De todos modos estábamos teniendo una pequeña charla. Te veré más tarde, Hagrid. Snape dijo rápidamente y se fue. De todos modos, no tenía ningún interés en enterarse del lío en el que estaban tratando de meterse esta vez. También podría ir a la biblioteca y comprobar si los libros que había solicitado habían llegado o no. Teoría mágica, las fuerzas oscuras. Una guía para la autoprotección y la enciclopedia de ingredientes 14. Saludó a Madame Prince y comenzó a revisar las estanterías. Sin correr, sin gritar ni pelear, solo puro silencio, sí, este era realmente su lugar favorito en todo el castillo. Dado que vino aquí durante tanto tiempo, casi 22 años, conocía cada rincón como si estuviera en la palma de su mano en este momento y no tuvo problemas para encontrar la sección restringida. Murmuró un hechizo para abrir la cerradura y entró. Se aseguró de cerrar la puerta detrás de él y comenzó a leer el nombre de los libros uno por uno, hasta llegar a los que estaba buscando. Con cuidado, sacó uno de los tomos. No pudo evitar estornudar cuando el polvo le golpeó justo en la cara. La cubierta de cuero parecía hecha jirones y descolorida, y el papel del interior era demasiado frágil al tacto, así que siguió adelante y conjuró un hechizo vinculante para mantenerlo todo junto sin tener que preocuparse por destruirlo. Realmente debería hablar con Madame Pince sobre la renovación de esta parte de la biblioteca.
Sí, la mayoría de los estudiantes no podían llegar hasta aquí hasta el séptimo año, e incluso entonces la mayoría no tenía la necesidad de hacerlo, pero eso no significaba que pudieran dejar que toda esa información se pudriera. ¿Encontraste algo útil? Entonces escuchó. La voz vino desde su derecha, al otro lado de la sección restringida donde una pared separaba esta habitación de las demás. Era uno de los Slytherin, Pikeweb, el que hablaba si tuviera que adivinar. Para ser honesto, no sabía que las paredes aquí eran tan delgadas. No te preocupes, amigo. Blaise sonrió. Tenemos suficiente información, claro está. No mucho, pero suficiente para empezar. ¿Estás seguro de que no notó nada? ¿Oh? Entonces habían decidido conspirar en la biblioteca con la esperanza de que nadie se diera cuenta. ¡Qué ignorantes de ellos! No saben lo que dice la gente. ¿Que las paredes tienen oídos? ¿Crees que soy tan estúpido como para hacer algo mientras él estaba allí? Blaise se burló. Sí, de hecho lo eran. Todavía tenía muchos recuerdos de pequeños imbéciles como él tratando de engañar a su clase mientras pensaban que él no estaba mirando muchas veces. Primero planeamos una distracción antes de entrar, para que nadie sospechara. Prácticamente podía oír la sonrisa en el rostro de Pique en ese momento. Entonces, ¿qué encontraste? Exactamente, señor Zabini, ¿qué encontró? Añadió, alto y claro. Los chicos se estremecieron y uno de ellos incluso se estrelló contra la estantería mientras maldecía en voz alta. Infierno sangriento. ¿Qué demonios? Y luego, silencio. Podía imaginarse a los chicos compartiendo una mirada con horror, haciéndolo tener una pequeña sonrisa. Profesor Snape. Entonces el adolescente gritó, un poco más fuerte de lo necesario. ¿Es usted, señor? ¿Quién más sería? Los dos permanecieron en silencio por un rato. Snape podía imaginarlos enloqueciendo. Entonces, ¿vas a responderme o no? Snape preguntó de nuevo mientras se apoyaba en la pared, mientras abría el libro entre sus manos. ¿Quizás es él el que me has estado mencionando? Después de todo, ese idiota estuvo en su oficina ayer mismo. Otro silencio. Por supuesto que no. Blaise intentó burlarse, aunque sonó demasiado extraño. Estaba hablando de, el hermano de mi novia. No le gusta que estemos juntos así que, ¿sí? Pique estuvo de acuerdo con él. Estamos planeando qué regalarles a nuestros pájaros para el día de San Valentín. Snape no pudo evitar resoplar en voz alta. Qué pésima excusa fue esa. Si no recuerdo mal, falta casi medio año para eso. Bueno, usted sabe cómo son las brujas, señor. Tienes que conseguir las cosas con antelación, no esperar hasta el último minuto o pensarán que realmente no te importan. Absolutamente. Acabo de recibir una rosa para Millicent el año pasado y ella se negó incluso a mirarme durante una semana, y mucho menos a besarme. Ella debe haber rechazado más, estoy seguro. Snape se burló en voz alta con una mueca de desprecio en su rostro como si acabara de comer algo desagradable. Por supuesto que pensarían en, realmente no necesitaba tener esa imagen en mente, muchas gracias. Cerró el libro con dureza y dijo, vete, no quiero oír nada más. Los sinvergüenzas no pudieron evitar reírse mientras huían, disfrutando el hecho de haber logrado molestar a su profesor de esta manera. Aunque escuchó a uno de ellos decir, lo juro por Salazar, tiene la peor costumbre de aparecer de la nada cuando menos quieres que lo haga. Sí, señor Zabini, lamentablemente ese fue un talento con el que nació. Tanto una bendición como una maldición. La siguiente clase que tiene es con sus años mayores. Tanto con Gryffindors como con Slytherins, y como lo había dicho muchas veces, no era una buena combinación. Las dos casas no solo tenían una rivalidad entre ellos en este momento, era una animosidad en toda regla y siempre terminaba con algún tipo de ataque que él tenía que separar. Lo que sea. Él podría manejarlo. Pero primero, fue a su habitación a guardar los tomos que había conseguido en la biblioteca. Los niños podían esperar los 5 minutos sin meterse en la garganta del otro ni un momento. Como siempre, entró dramáticamente y abrió las pequeñas ventanas laterales para dejar que el aire fluyera y que el aula no estuviera demasiado cargada. No quiero que ninguno de ustedes agite una varita tonta. Les advirtió. Hoy prepararemos Veritas Eruni, como muchos de ustedes saben, puede ser muy mortal si no se tiene cuidado, por lo que será mejor que se comporten lo mejor posible. Miró a su alrededor y frunció el ceño, notando que faltaban algunas de sus serpientes. ¿Dónde están el señor Malfoy y la señorita Spellman? Se volvió hacia Vincent y Gregory ya que los tres eran inseparables la mayor parte del tiempo, pero los chicos simplemente se encogieron de hombros.
No lo hemos visto desde esta mañana, señor. Uno de ellos dijo. Tal vez esté en la enfermería. Añadió el otro. Tampoco sabemos dónde está Sabrina. Dijeron juntos. Snape cerró los ojos y respiró hondo por un momento. Frustrarse no iba a ayudar en nada, se recordó a sí mismo. Saldrían de cualquier agujero en el que se escondieran de todos modos. ¿Quieres apostar que están tramando algún mal? Escuchó a alguien decir. 10 puntos menos que Gryffindor. Dijo mientras encantaba la tiza para escribir las instrucciones. Hablar detrás de alguien es un mal hábito, señor Weasley. Te sugiero que mantengas la boca cerrada la próxima vez. O al menos asegúrate de que nadie te escuche. El pelirrojo parecía querer discutir con el hombre, pero el chico a su lado evitó que su amigo perdiera aún más punto. Entonces, ¿alguien conoce los efectos del Veritaserum? Vio a alguien levantando la mano. Sí, señorita Granger. Es un poderoso suero de la verdad. Obliga al bebedor a decir solo la verdad, pero hay formas de combatir los efectos. ¿Podría leer lo que dice el libro sobre este tema, señor Cornford? Murmuró el niño mientras pasaba rápidamente las páginas. El nombre proviene de las palabras latinas veritas, que significa verdad, y suero, que significa fluido o líquido. Y aunque es el suero de la verdad más poderoso que existe, una bruja o un mago podrían usar un antídoto o clumancia para resistirlo. Los efectos de la poción también podrían desaparecer en un corto período de tiempo. Eso es correcto. ¿Qué otra cosa? Se levantó otra mano. Sí, señorita Lovegod. Es una poción incolora e inodoro y por eso es difícil de detectar. Sí. Y por esa razón, su uso está fuertemente controlado por el ministerio. Añadió. Este año no solo aprenderemos sobre esto sino también sobre amortentía y la poción multijugos. Todos estos son niveles de éxtasis y se espera que los prepares todos para el próximo semestre para tu última calificación. Todos gemían al mismo tiempo, algunos incluso se golpeaban la cabeza contra la mesa para mostrar su miseria. Deja de ser tan dramático y ve a buscar tus ingredientes. Snape puso los ojos en blanco. Los estudiantes se levantaron en parejas y fueron a los armarios para coger las cosas que estaban escritas en el armario. Su mente todavía estaba en los otros dos, pero aún así trató de concentrarse en la clase, los encontraría más tarde de todos modos. Y tenía que vigilar a Longbottom ahora mismo para asegurarse de que no crearía alguna nueva posición. Hizo sugerencias, mostró consejos para obtener el mayor éxito, mostró las diferencias entre algunas plantas que comúnmente se confundían, cómo revolver para dar el mejor resultado y mucho más. La mayoría de la clase ni siquiera estuvo cerca de hacer una muestra adecuada, pero al menos algunos lograron obtener el color correcto incluso si estaba un poco turbio. Les tomó 2 horas terminar. Y afortunadamente, ni un solo caldero había explotado o derretido, así que lo tomó como un éxito. Denme sus viales y limpien sus estaciones, luego podrán irse todos. Les informó. Todos los estudiantes suspiraron aliviados mientras rápidamente hacían lo que les decían. Observó cómo todos se iban uno por uno, pero detuvo a uno de sus Slytherin. Ve a buscarme a la señorita Parkinson. Dijo y se volvió hacia la clase para limpiar el resto del desorden. Cada casa tenía su prefecto para ayudar al jefe de casa y en el caso de Slytherin era Pansy. No era exactamente la más brillante, pero la mayoría de los estudiantes la temían y tenía una manera de obligarlos a hacer lo que ella decía y por eso Snape la había elegido. Con ella, no tenía necesidad de preocuparse de que se ignoraran las órdenes del prefecto. ¿Señor Snape? La chica llegó 15 minutos después. Preguntó por mí, señor. Ah, sí, eso es correcto, señorita Parkinson. 2 de nuestras serpientes han desaparecido y quería que las buscaras. ¿Oms? Señor Malfoy y la señorita Spellman. Su rostro se contrajo por un momento, luego se volvió normal. Entonces preguntaré por ahí. Snape se volvió hacia ella con los brazos cruzados. ¿Los viste hoy? Los vi en el primer tiempo. Fue la clase de historia de la magia con el señor Vince. Aparte de eso, ¿ninguno de ustedes habló con ellos? Bueno, no conozco a los demás, pero estaba saliendo con Daphne y Selena afuera, en Black Lake, así que, bien. Simplemente ve y encuéntralos, por favor. Por supuesto, señor. En realidad no estaba tan preocupado. Era más que común que los niños faltaran a clases y hicieran Merlín sabe qué. Incluso Minerva y los demás estaban acostumbrados a esto en este punto, solo se preocupaban si no se presentaban antes del toque de queda. El castillo era grande y había muchos lugares donde esconderse, pero había mucho que podían hacer por aquí.
Y lo que es más importante, los escudos alrededor de Hogwarts no solo impedían que los extraños entraran, sino que también impedían que los de adentro salieran, especialmente los estudiantes. Lo que significaba que no podrían salir sin el permiso del maestro. No es como si la escuela tuviera otras existencias además de dos, que son la puerta principal y la choza de los gritos. Después de todo, no podían tener niños corriendo por el pueblo. Entonces, continuó su día y dio lecciones como lo hace todos los días. Hufflepuff y Ravenclaw fueron las siguientes después del almuerzo y, como siempre, fueron las mejores clases que tuvo. No es que fuera a decir eso en voz alta, no le diría a nadie que cualquier otra casa que no sea Slytherin era mejor en algo, pero sí, esa era la verdad. Pronto, sin embargo, pasaron las horas y oscureció, pero nadie vino a su lado para informarle sobre el paradero de esos dos a pesar de que había enviado especialmente a un prefecto para ello. Fue a los pasillos y entró a la sala común para preguntar qué estaba pasando. «Señorita Davis». Agarró a una chica. «¿Quizás viste aquí al señor Malfoy o a la señorita Spellman?» Tracey negó con la cabeza. «No, señor. Estuve estudiando aquí por un tiempo pero no vi a ninguno de los dos». Snape suspiró. «¿Podrías revisar los dormitorios para ver si ella está allí o no?» «Claro, señor». Él mismo fue al dormitorio de los chicos y llamó a todas las puertas para encontrar al mocoso rubio. La chica no era un gran problema, pero si Lucius se enteraba de que algo le había pasado a su hijo, entonces se desataría el infierno y, desafortunadamente, él también sería quien escucharía sus quejas. «No, no vi a Draco». «Ni idea, señor. Estuve en la práctica de Quidditch y acabo de regresar. No hablo con ese imbécil. Probablemente debería preguntarle a Goyle y Crabbe, señor. Esos tres siempre andan juntos. Quizás esté en la enfermería. Realmente no recuerdo haberlo visto hoy, excepto durante el desayuno. Lo siento, señor, realmente no le presté atención a eso, pero él nunca vino a mi lado». Bajó las escaleras enfadado. Debió haber parecido muy enojado ya que los pequeños se dieron la vuelta y se fueron en el momento en que vieron su rostro. Eso no le importó, incluso lo disfrutó un poco y fue contra Tracey. «Sí, señorita Davis». Ella negó con la cabeza. «Nada, señor». Las chicas dijeron que la vieron al otro lado del castillo, yendo a las habitaciones de Hufflepuff. ¿Qué? El hombre frunció el ceño. ¿Por qué iría ella allí? La bruja se encogió de hombros. «No tengo ni idea». «Bien. Por favor, vigila a esos dos y envíamelos inmediatamente cuando los veas». «Sí, señor». Y dicho esto, empezó a caminar por el castillo. Primero miró a través de las mazmorras ya que la mayoría de sus serpientes se escondían allí, pero aparte de algunas parejas besándose y poniéndose nerviosas con su repentina presencia, no salió nada. Luego, se dirigió al gran salón. La cena casi había llegado y a algunos les gustaba ir temprano para socializar mientras esperaban eso. Pero repito, nada. A pesar de que ese era uno de los lugares menos frecuentados por el pequeño Malfoy, aún así revisó la biblioteca nuevamente. Nada. Luego fue a la torre de astronomía, revisó cada salón de clases en el camino e incluso les preguntó a los otros niños que se encontraron cara a cara, pero lo único que obtuvo fue encogerse de hombros. Luego, revisó la lechucería pero, aparte de muchas plumas y excremento de pájaro, no había nada. Sala de música, sala de montaje, sala de exposición de estudios mugles, ala del campanario, ala norte, el antiguo teatro, el balcón de la torre del reloj, la habitación de Peeve, la oficina del profesor, las salas de las runas, las cocinas. Merlín estaba seguro de haberlo hecho. Nunca pasé por tantos lugares de Hogwarts a la vez. Estaba cansado, sudoroso y furioso al mismo tiempo y todavía no había idea de dónde estaban, pero claramente no estaban en el edificio. Visitó por primera vez la cabaña de Hagrid, incluso consideró preguntarle al semigigante, pero decidió no hacerlo. Después de todo, no sabía cómo mantener la boca cerrada. Luego, revisó el puente de piedra y luego las fuentes del patio. Nuevamente nadie los vio. Por último, fue al campo de Quidditch y eso fue todo. Si no los veía allí, entonces informaría al director y todos podrían preparar un equipo de búsqueda para ir al bosque prohibido en este punto porque no tenía idea de dónde más buscar. Su lanzamiento era grande, realmente grande, pero después de 15 minutos de mirar a su alrededor y preguntarle a los equipos de Slytherin y Ravenclaw al respecto, nada salió tan completamente derrotado que regresó a la escuela. Entonces, de repente, un fantasma pasó junto a él entre risas, haciéndolo temblar de frío. «¿Qué quieres, Peeves?», le espetó al pinchazo malicioso.
No tengo ningún deseo de entretenerte en este momento, así que por favor vete. Sin embargo, Peeves debió encontrarlo aún más divertido, ya que sus risas se convirtieron en una carcajada en toda regla. ¿Está seguro, señor Snape? Tengo una idea que tal vez quieras escuchar, ¿eh? Estoy seguro de que ese no es el caso. ¿Está seguro? Completamente, 100% seguro. Sin embargo, conozco un pequeño secreto de tamaño divertido. Snape no se molestó en responder esta vez y continuó caminando, aunque sacó su varita en caso de que el desagradable fantasma intentara empujarlo escaleras abajo o algo así. Quizás sepa dónde están tus serpientes. Peeves finalmente espetó, tapándose la boca con sus manos transparentes. Y creo que no traman nada bueno. Creo que lo odiarás, de hecho. Se detuvo en seco y suspiró, dándose la vuelta lentamente. ¿Me lo vas a decir o no? Bien. El fantasma se frotó la barbilla pensativamente. ¿Qué podría darme a cambio, profesor, si se lo puedo preguntar? Olvídalo, encontraré a Albus. Él sabrá cómo hacerte hablar. Bien, bien. Espera un momento. Peeves se puso delante de él. Tal vez quieras revisar las cocinas, ¿eh? ¿Qué? Ya hice eso, mestizo. Él chasqueó. Sabía que solo estabas jugando conmigo, apártate de mi camino. Pero señor. Puede haber algo que no sepas. Ya casi están allí, puede que los veas saliendo. ¿Saliendo? Él frunció el ceño. ¿Saliendo de dónde? Mira el cuadro. Eres un hombre inteligente, lo descubrirás. Y con eso desapareció. Realmente contempló si debía escuchar a ese loco o no, pero al final accedió. Después de todo, ¿qué perdería aparte de unos minutos más si lo hiciera? De todos modos, toda la noche quedó arruinada. Aunque maldijo todo el camino. Esos malditos mocosos, deberíamos dejar que Filch los cuelgue boca abajo de sus tobillos con grilletes. Murmuró en voz baja. Entonces, no se atreverán a hacer cosas así nunca más. El pasillo que conducía a la cocina no era tan grande como las mazmorras, pero aún había muchas pinturas como el resto del castillo. Retratos de diversa índole, dibujos de paisajes y animales e incluso algunas criaturas, y mucho más. Sin embargo, en su opinión, el hecho de que todos ellos hablaran entre ellos hacía que este lugar caótico fuera aún más desordenado. Pero como diría Dumbledore, eso hizo que Hogwarts fuera mucho más animado y le dio personalidad. Entonces lo escuchó. Un sonido que atraviesa las paredes. Al principio era pequeño, como si viniera de algún lugar lejano. Luego, al acercar la oreja a la piedra para escucharla mejor, el sonido se volvió frenético y pronto se dio cuenta de que era el sonido de los pasos de alguien. Estaban corriendo, fueran quienes fueran. ¿Qué demonios? Frunció el ceño y empezó a seguir el sonido. ¿Era esto de lo que estaba hablando Peeves? ¿Cómo podrían siquiera entrar allí? Fue de un pasillo a otro, y cuando los pasos se aceleraron, él también aceleró, y cuando el sonido cesó por un momento, esperó a ver qué pasaba. Incluso golpeó la pared un par de veces, pero no pasó nada excepto un momento de silencio. Claramente, fue escuchado pero eso no ayudó en nada más. Estaba bastante seguro de que podría atrapar a los intrusos si continuaba así, pero luego llegó a un punto muerto. Los pasos continuaban y no tenía forma de seguirlos, así que rápidamente se dirigió a otro pasillo para llegar al otro lado. Por un momento, estuvo bastante seguro de haber escuchado a alguien reírse de alegría pero luego nada. Atravesó varias puertas en absoluto silencio cuando finalmente se encontró cara a cara con dos personas, Draco Malfoy y Sabrina Spellman. Parecían tan cansados como él mientras estaban parados frente a un cuadro. Un frutero con uvas, manzanas, plátanos y una pera. Los dos se quedaron paralizados y no dijeron nada. ¿Dónde estabas? Les espetó. ¿Dónde te escondiste todo este tiempo? Nosotros, estábamos en la cocina, tartamudeó el rubio. Una cita de estudio con bocadillos. ¿Todo el día? ¿Tienes idea de cuántas personas te estaban buscando? Bueno, no sé nada de eso, pero estábamos revisando algunas notas para los próximos éxtasis, señor. Dijo la bruja encogiéndose de hombros. Vine aquí antes y ninguno de ustedes estaba allí. Tal vez estábamos en el baño en ese momento. ¿Al mismo tiempo? ¿Con tus maletas también? Bien, no queríamos que nadie lo robara o algo así. Ya sabes, a veces los elfos domésticos también tiran cosas a la basura. Snape se burló en voz alta, llamándolo una tontería, luego se giró para mirar uno de los retratos. Era Sir Cadogan.
Un mago y un caballero jurado de la mesa redonda, aunque no muy conocido, solo incluido en las versiones mágicas de los cuentos del rey Arturo. ¿Señor Cadogan? Preguntó, llamando la atención del hombre. Sí, señor Snape. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Viste a estos dos aquí? Afirman que estuvieron en las cocinas todo el tiempo, pero, lamentablemente, nadie los vio. Estoy seguro de que alguien tan atento como tú debe haber notado algo. El caballero murmuró y se acercó, pensando. Vio a los dos compartir una mirada por un momento, conteniendo la respiración, y Snape estuvo seguro de que los había captado. Creo que los vi allí, creo. Dijo Sir Cadogan. Pero me temo que no sabría decir cuánto tiempo pasará. Estaba durmiendo aquí, como puedes ver. Snape maldijo en voz baja y despidió a los mocosos. Sea lo que sea que estés planeando, será mejor que no te hable. Estás en una cuerda floja. Ninguno de los dos confirmó ni negó nada, al fin y al cabo significaría admitir la culpa, y rápidamente se marcharon sin decir nada más. 4. Finalmente, era viernes. El fin de semana estaba a la vuelta de la esquina y no podía esperar. Dormiría hasta tarde, se quedaría dentro de su habitación y disfrutaría de alguna buena novela que había comprado en la librería el mes pasado en Oxmeade y tomaría un poco de té. No saldría al menos hasta el mediodía para que ninguno de los niños o el personal pudiera molestarlo. Había terminado todas sus tareas de todos modos, calificar, preparar notas, terminar el programa de estudios para el próximo semestre y seguir adelante con Albus, así que no había razón para hablar con ninguno de ellos en este momento. Pero, por desgracia, la vida nunca fue tan amable con él y pronto escuchó un golpe en su puerta. Primero trató de ignorarlo, esperando que quienquiera que fuera simplemente se fuera, pero se mostraron inflexibles y pronto se volvió tan fuerte que ni siquiera podía concentrarse en nada. Espera un momento. Suspiró y gritó al otro lado de la puerta. Estaré allí en un minuto. Fue a su guardarropa y sacó una capa lo suficientemente grande como para cubrir su pijama. ¿Sí? Dijo mientras abría la puerta, y por un momento no vio nada. Entonces, algo se movió abajo, llamando su atención. Miró hacia abajo. Oh, señorita Javier, ¿en qué puedo ayudarla? Señor, Glinda está enferma y necesita ayuda. Dijo la niña angustiada. Tienes que venir con nosotros inmediatamente. ¿Qué está mal con ella? No sé. Pero se despertó gritando y sigue llorando. ¿Sí? Esmeralda asintió a su lado, luciendo preocupada. Le preguntamos si quería ir a la enfermería, pero se negó. Dijo que no puede mover la pierna. ¿Dónde está ella? Preguntó Snape mientras salía de su habitación y cerraba la puerta. Aún en su cama. Vamos, entonces. Antes de entrar a la habitación de la chica, se aseguró de que todos se hubieran ido o estuvieran vestidos. Señorita Grimm, gritó mientras sus amigos se reunían a su alrededor. ¿Podrías decirme qué está pasando? Glinda estaba acostada, con una almohada sobre el pecho, llorando a mares. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que Snape estaba allí, lloró aún más fuerte y se cubrió la cabeza con la manta. El hombre se acercó después de eso. No puedo ayudarla si no habla conmigo, señorita Grimm, lo sabe. La pequeña bruja olfateó un par de veces y luego mostró su rostro. Me duele la pierna. No puedo moverlo. ¿Quizás te caíste? No. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Ella espetó, luego se encogió de miedo cuando se dio cuenta de que estaba siendo grosera con el profesor Snape. Lo siento. El hombre no dijo nada y sacó su varita. ¿Qué pierna? Lo que es correcto. ¿Dónde duele exactamente? Señaló debajo de su rodilla. Lanzó un hechizo de diagnóstico pero no salió nada. Frunció el ceño y lo intentó unas cuantas veces más. Luego, dándose por vencido, se volvió hacia la chica. ¿Podrías intentar moverlo, por favor? Glinda hizo lo que le dijeron, pero tan pronto como dobló la rodilla, siseó de dolor y rápidamente la estiró. No puedo hacer más. Severus no estaba realmente seguro de si estaba fingiendo o no, pero por otro lado, ¿por qué lo haría? ¿Qué ganaría ella con eso ahora mismo? Nada, hasta donde él sabía y por lo que sabe, podría haber algo muy mal con ella. Después de todo, aunque era muy raro, había ocasiones en las que un simple hechizo no podía ayudar a ver lo que estaba sucediendo en el cuerpo y se necesitaba una atención médica más complicada. Entonces, con el beneficio de la duda, decidió llevársela a Madame Pomfrey. Te llevaré a ver a la enfermera. Dijo Snape y luego lanzó un hechizo para levantarla en el aire. Ascendió. La niña chilló por un momento, más que por el shock que por el dolor, pero dejó que el hombre la alejara levitando.
Aparte de algunas miradas curiosas que recibieron en el pasillo, su pequeño viaje transcurrió sin incidentes. Aunque escuchó a Flitwick reírse un poco al ver a Snape caminando por el pasillo seguido por un grupo de estudiantes de primer año. Una vez que estuvieron al otro lado del castillo donde estaba la enfermería, Madame Pomfrey rápidamente corrió hacia ellos y preguntó qué estaba pasando con el ceño fruncido. No estoy seguro, ya ves. Le dijo a la mujer mientras acostaba a la niña en una de las camas. Dice que siente dolor y parece tener dificultades para doblar la pierna. Pomfrey frunció el ceño. ¿Pasó algo inusual, señorita Grimm? ¿Algo que podría haber causado esto? ¿Quizás una caída de la escoba? Después de todo, eso era algo muy común que sucedía con los jóvenes de Hogwarts, desafortunadamente. La idea de volar era tan excitante que la posibilidad de caerse y romperse el cuello se olvidaba en el momento en que veían sus escobas. La pequeña bruja sacudió la cabeza. No pasó nada, ni siquiera me tropecé una sola vez esta semana. Antes tampoco me dolía la pierna, sucedió de repente. El ceño de Pomfrey se hizo más profundo con eso y rápidamente sacó su varita. Voy a lanzar un hechizo de diagnóstico ahora, por favor quédense quietos. Con eso, Snape se giró hacia la puerta para irse. Iré entonces. Te confío a la niña. ¡No! Glinda gritó, luciendo agitada, como si no esperara que el hombre se fuera en absoluto. No puede irse, profesor. No se preocupe, señorita Grimm. Madame Pomfrey es una de las mejores mediwitches, estás en buenas manos. Él le dijo a ella. Pero antes de que supiera lo que estaba pasando, la pequeña bruja se aferró a su mano mientras lloraba. No, por favor quédate. Estoy asustado. No me dejes solo. Snape miró a Pomfrey por un momento, preguntando en silencio qué estaba pasando, pero la mujer solo se encogió de hombros, claramente tan confundida como él mientras intentaba descubrir la causa del dolor. Estarás bien, no te preocupes. Probablemente dormiste mal o algo así. Intentó tranquilizarla mientras alejaba su brazo. Eres tan malo. Glinda gritó esta vez. Estoy sufriendo aquí y ni siquiera puedes dedicar algo de tiempo para quedarte conmigo. Se supone que eres nuestro jefe de casa. Bueno, la señorita Grimm tiene razón. Pomfrey estuvo de acuerdo con ella. No es que tengas clases en este momento y la chica esté claramente molesta. Así que sé un buen hombre y quédate un rato, ¿quieres? Snape la fulminó con la mirada, una mirada que hacía llorar a los niños pequeños y huir, pero, por desgracia, la Mediwitch lo conocía desde que tenía 11 años, así que esa mirada ya no tenía ningún efecto en ella. Se miraron fijamente por un momento hasta que él suspiró y se sentó. Bien. Pomfrey lanzó todos los hechizos que conocía y cuando no salió nada, comenzó a empujar y tocar a la niña como lo haría un médico mugle. ¿Te duele cuando toco aquí? No. No tienes ningún hematoma, así que supongo que es una buena señal. ¿Qué tal aquí? Nada. Bien entonces. ¿Podrías acercar tu pierna hacia ti? Fue entonces cuando empezó tu dolor antes de venir aquí, ¿no? Sí. Nuevamente, en el momento en que dobló la pierna hasta la mitad, gritó de dolor y rápidamente la enderezó nuevamente. Huele. Cuando levantó la vista, vio que Pomfrey tampoco podía ocultar su confusión. ¿Dónde duele exactamente? Señaló debajo de su rodilla. Aquí. Siento como si algo fuera a romperse cuando me muevo así. Entonces intentemos algo más. Y con eso, se levantó y se dirigió hacia el gabinete de pociones. Un relajante muscular y un analgésico. Dijo mientras le mostraba los viales que le había traído a Glinda. Los aplicaré directamente en el área, puede que esté fría y probablemente sientas una sensación de hormigueo. Bueno. Pasaron alrededor de media hora en la enfermería sin éxito, la niña parecía cada vez más asustada mientras miraba hacia otro lado cada pocos minutos. ¿Deberíamos comunicarnos con ese Temungo? Snape preguntó entonces. Si ni siquiera usted puede encontrar nada, es posible que esté pasando algo malo. Será mejor que traigamos a algunos profesionales antes de que empeore. ¿Qué pasa si ella no puede mover la otra pierna también? Tienes razón, supongo. Pomfrey asintió hacia él. La joven bruja parecía horrorizada, pero, ¿está todo bien? Una voz vino desde la puerta y cuando se dieron la vuelta, vieron a uno de los estudiantes mayores, Trevior Grimm. El hermano mayor de Glinda. Escuché de las otras chicas que Glinda estaba aquí. Trevior. La chica sonrió, pareciendo aliviada. Finalmente estás aquí. El niño no dijo nada mientras se acercaba y se sentaba al lado de su hermana. Todo está bien ahora. En realidad, ¿está seguro?
Sí. Entonces, de repente, Glinda saltó a su cuello para darle un abrazo mientras se giraba tímidamente hacia ellos. Creo que ya estoy mejor, señora Pomfrey. Las pociones deben haber funcionado. Un milagro. Para dejar claro su punto, incluso comenzó a saltar un poco antes de arrastrar a su hermano. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Dijeron ambos al mismo tiempo mientras los hermanos se alejaban lo más rápido que podían. Gracias por la ayuda. 20 puntos menos que Slytherin. 25 puntos menos que Slytherin. Pero no pareció importarles cuando cerraron la puerta detrás de ellos. Se quedaron mirando fijamente al frente, sorprendidos. Entonces, Pomfrey se volvió hacia él. ¿Qué diablos fue eso, Severus? Diablos si lo sé. Creo que están tramando algo. Bueno, al menos no hubo ningún problema real. Pomfrey se encogió de hombros mientras lanzaba un hechizo para limpiar la cama. Y ya que estás aquí, también podrías ir y traer las pociones que te pedí que prepararas para llenar las existencias. Como desees, maestro. Dijo burlonamente mientras se alejaba. No es que tenga nada mejor que hacer. Cuando volviera a ver a esos niños, les daría una paliza. Esas otras chicas de su dormitorio también estaban allí, ¿no? Planearon esto de antemano y, aunque no tenía idea de cuál era el objetivo final, se aseguraría de que se arrepintieran del día que habían decidido meterse con él. Después de eso, pensarían 10 veces antes de hacer algo. Al regresar a las mazmorras, entró en la sala de almacenamiento y sacó algunas de las cajas que había guardado para que se enfriaran. Estaba lleno de todo tipo de viales diferentes y aunque no se había molestado en ponerles ningún nombre, sabía que la medibruja podía separar cuál era para qué, así que no sintió ninguna preocupación por posicionar a un estudiante pobre. Pociones antiparálisis, algún antídoto contra venenos comunes, pociones para la tos, cura para los forúnculos, un trago de paz para los ataques de pánico, unos bálsamos para los cortes y mucho esquelegro y mucho más. Tenía 3 cajas grandes flotando a su lado al final. Se aseguró de asegurarlos con un hechizo protector para asegurarse de que incluso si el primer hechizo fallaba y las cajas caían, el contenido no se rompería en pedazos. Salió y cerró la puerta con llave para asegurarse de que nadie pudiera entrar. Había muchos ingredientes en él, desde los más caros hasta los más mortíferos, que no podía permitirse perder ya que la Junta de Gobernadores estaba sobre sus traseros. En este asunto, Merlín sabe qué le pasaría si uno de los estudiantes fuera envenenado por esto. Mientras tanto, notó que algunos estudiantes salían del corredor del ala sur. Un corredor que no tenía ningún salón de clases que estuviera actualmente en uso, lo que significaba que no tenían ningún motivo para estar allí. Un pasillo que solo tenía su dormitorio y su despacho. Miró al grupo cuando pasaron a su lado. Aunque a los niños no parecía importarles en absoluto. Buenos días, profesor. Buenos días, señor Zabini. ¿Puedo preguntar qué están haciendo tú y tus amigos? Preguntó. Estoy bastante seguro de que tienes una clase en la torre de astronomía a esta hora del día. Oh, tuvimos estudios Ghoul pero el profesor Fix se enfermó así que, ¿y decidiste andar por las mazmorras? El chico se encogió de hombros. Bueno, no es como si fuera a ir a estudiar a la biblioteca y está lloviendo afuera, así que mejor nos quedamos en las mazmorras. Miró a los niños un momento más antes de mirar hacia el otro pasillo y suspiró. Entonces ve y pasa el rato en la sala común. Estoy bastante estresado y te juro por Merlín que si tú o alguien más causa más problemas, me aseguraré de que te arrepientas. Blaise mantuvo su ojo en él, sin embargo, y asintió con un regocijo indiferente. No tengo idea de qué está hablando, pero seguro, señor. Salir ahora. Él gruñó. Sí, señor. Y dicho esto, el grupo se fue. Snape no pudo evitar sentirse irritado, y no tener ninguna razón, que él supiera, para castigarlos o descontarles puntos lo molestó aún más. Terminemos con esto, pensó para sí mismo y regresó a la enfermería. De todos modos, el día terminaría pronto, pensó. Y pasaría todo el fin de semana descansando en paz. Tengo tus pociones. Anunció mientras entraba a la oficina de Pomfrey. Gracias, Severus. Por favor, póngalos allí. Entiendo. Comprobó que no se hubiera roto nada antes de salir de nuevo. Iré a almorzar. Hasta luego. Lanzó un hechizo Tempus. Eran las 11:45. Si era lo suficientemente rápido, aún podría descansar en su habitación antes de que comenzara la siguiente clase y fuera al gran comedor. Algunos miembros del personal ya habían ocupado sus lugares. Siguió adelante y se sentó junto a Flitwick ya que su otra opción era Lockhart y prefería sentarse con los estudiantes que con él.
No se molestó en decir nada más que algunas bromas básicas antes de comer. Hoy, los elfos habían preparado una sopa de cebolla con albóndigas y arroz. Olía increíble. Observó casualmente cómo más y más estudiantes llenaban el salón mientras escuchaba la conversación que estaba sucediendo entre sus colegas. Lockhart estaba diciendo algunas tonterías que hicieron que Flitwick e incluso Trelawney se quedaran boquiabiertos de asombro mientras intentaban explicarle que estaba siendo un idiota sin ser grosero, pero que la cabeza del hombre era demasiado tonta para entender eso. Terminó su comida, bebió su té y bostezó al final. Miró de nuevo la hora y vio que eran las 12:15. Excelente. Se dirigió ansioso a su habitación, pensando en todo lo que podía hacer para descansar un poco. Quizás tomar una siesta. Una pequeña ducha. Leer algún libro. Hacer algunos bocetos para sus recetas personales. Afortunadamente, nadie lo molestó hasta que llegó a su puerta. A diferencia del resto de las mazmorras, su habitación no era tan fría ya que siempre mantenía la chimenea encendida. Sacó su llave y abrió la puerta, pero antes de entrar algo llamó su atención, obligándolo a quedarse congelado por un momento. Su mesa, que estaba al lado de la pared que estaba frente a él en ese momento, estaba llena de cajas con envoltorios de varios colores. ¿Qué diablos se suponía que eran? Mientras se acercaba con cuidado, como si esas cosas fueran a explotar en cualquier momento si no era lo suficientemente cauteloso, también notó algunos sobres y otros papeles tirados por ahí con algunos globos de color verde oscuro y plateado. Sacó su varita y trató de ver si había algún maleficio o maldición maliciosa en esas cajas, pero no salió nada. Un sobre grande y amarillo llamó su atención y decidió abrirlo. Había una tarjeta dentro. Feliz día del maestro, profesor Snape. Definitivamente eres el mejor maestro de Hogwarts. O, al menos, ciertamente mejor que Hagrid, Trelawney, Lockhart y Vince, lo que significa que estás entre los 5 primeros, ¿no es genial? Siempre estás de nuestro lado y favoreces a los Slytherin y, aunque tu clase no es tan divertida, al menos aprendemos algunas cosas útiles a diferencia de algunas otras materias. Y no te preocupes, no lo decimos mucho pero sí nos gusta tu personalidad sarcástica, calculadora y precisa. Aunque quizás quieras tomártelo con calma con los más jóvenes ya que parecen estar aterrorizados, aunque tengo la sensación de que eso te gusta. Entonces, como casa Slytherin, estos son nuestros regalos para ustedes, así que no les importe que hayamos sido un poco astutos. Sabíamos que no había manera de que a ti te hubiera parecido bien organizar una fiesta, y hubiera sido raro, así que tuvimos que improvisar un poco. Y si quieres devolvernos el favor, podrías darnos algunos puntos extra en el próximo examen, pero sin presiones. Severus no pudo evitar burlarse de eso, aunque estaba haciendo todo lo posible por no sonreír en vano. Un pequeño sí apareció en su rostro. Pero al menos no había nadie que pudiera verlo. Así que por eso fueron sospechosos tanto durante la semana. Murmuró para sí mismo mientras tomaba algunos de los otros papeles. Eran dibujos, muchos de ellos. Parecía como si se hubieran dibujado a sí mismos teniendo clases con él. También hubo algunos otros bocetos con todos ellos en la sala común, el campo de Quidditch y el pasillo. Algunos de ellos eran mejores que otros, algunos ni siquiera eran comprensibles, pero todos tenían un personaje con una capa negra, luciendo estoico o con el ceño fruncido. Claramente era él. Había otras cartas como las demás también, deseándole un feliz día del maestro, tarjetas y notas con lo mismo. Los leyó y los guardó cuidadosamente en uno de sus cajones. Luego, estaban los regalos. Algunos ingredientes de pociones, muchos dulces y chocolates, broches y alfileres, libros de pociones y arte oscuro, una capa formal que parecía muy cara, un reloj de mano, un par de guantes de cuero y una bufanda de Slytherin. No tenía idea de cuándo habían logrado obtener estas cosas o cómo conocían sus dulces preferencias, pero al menos ahora su extraña insistencia en estar cerca de él o obtener su ayuda a pesar de que normalmente intentaban manejar sus propios problemas por sí mismos ahora tenía sentido. Han estado tratando de descubrir qué regalarle, y hoy, estaban luchando por distraerlo mientras hacían todo esto. Para ser honesto, estaba un poco impresionado. Sí, los Slytherin eran conocidos por ser ambiciosos y decididos, especialmente cuando tenían algo en mente, pero nunca había pensado que usarían esos rasgos para hacer algo por él. No era exactamente el más fácil de tratar y era conocido por ser estricto, por lo que no era uno de los favoritos. Suspiró y dio otro mordisco a una barra de chocolate Honeyduke. Estaba relleno de fresa con caramelo salado y estaba bastante bueno. Tal vez podría ser un poco más fácil con ellos en el próximo examen. Pero solo un poquito.
Wara, y like it, ¿a ustedes también? Yo lo amé y chillé muchísimo con este capítulo.